mucha gente piensa en una casa contenedor y se piensa que en la fachada va a poner Maes. Y no es el caso, claro, evidentemente. Luego muchas casas que no se ven que están hechas con sistema prefabricado. Vimos que era igual que la construcción tradicional y que podíamos sacarlo a un 50% más económico. Y lo podíamos hacer en la mitad de tiempo. Entonces al final vimos que el resultado era igual y que la gente se iba a ahorrar casi la mitad de dinero. Ya hay unos métodos, muy pocas empresas que saben que existe, que es un adelantamiento de licencia. Entonces cuando te sale la licencia prácticamente la casa está terminada. Muy buenas lobos y lobas, ¿qué tal, cómo estáis? Bueno, después de la gran acogida que tuvo el vídeo que grabamos con 2 días container, yo creo que ya iba siendo hora de hacerles una visita y qué mejor manera de hacerlo que en este formato podcast que ahora tan de moda están. Vamos a ver el proceso de construcción de todas estas casas, desde cómo nace la idea, cómo va tomando forma y finalmente cómo son estas viviendas una vez finalizadas. Y para ello estoy aquí con mi amigo Carlos, uno de los fundadores. Muy buenas, me alegro mucho de verte otra vez. Igualmente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento aquí en este sofá un poco como Risto Mejide. Oye, hace 2 años y medio más o menos que estuvimos aquí, nos vimos por primera vez y quería preguntarte, ¿qué tal va la empresa? Y luego también, ¿cómo estás viendo tú la evolución del sector de la prefabricada en España? Bueno, pues la empresa la verdad que desde el principio tuvo muy buena acogida, principalmente por el tipo de producto que es, que interesa bastante a la gente, y luego pues la evolución ha sido poco a poco la verdad que muy buena. Empezamos con proyectos más pequeños al principio, de casas para pues de 15 metros, 30 metros, como lo que pudimos ver la primera vez que viniste, y poco a poco pues hemos ido cogiendo proyectos más grandes. Poco a poco se va evolucionando. Oye, y cuéntame una cosa, ¿cómo te surgió la idea de hacer casas en contenedores? Porque yo me imagino que amigos, familiares abrirían unos ojos tremendos cuando se te ocurre la idea, pero oye, luego finalmente ha acabado siendo un éxito. A ver, la gente al principio y a día de hoy sigue realmente sin entender lo que tratamos de hacer o lo que hacemos con contenedores. A la gente le dices una casa en contenedor y todavía no se imagina hasta que no lo ve. Entonces la idea principalmente surgió por mi padre, que es Carlos, de rebote, porque estamos viendo unos vídeos y demás y nos salió un vídeo de una casa contenedor. Sí que hicimos un estudio, vimos que en otros países está muy desarrollado y a raíz de ahí pues empezamos a investigar un poco y demás y fuimos poco a poco hasta el día de hoy. Y si no hubieses emprendido en este sector, ¿a qué te estarías dedicando actualmente? Pues, a día de hoy nosotros venimos del sector de la construcción, llevamos más de 30 años y, bueno, yo menos. Aún eres joven. Claro, entonces seguramente seguiríamos con lo que es construcción tradicional y además teníamos otra empresa en vigor de construcción tradicional y sigue estando. O sea que los cimientos era la construcción. Solo correcto. Que sí, nos lanzamos, enfocasteis por lanzarnos, exacto, por eso. Muy bien. Oye, te pongo en situación. En el año 2008 estalla la famosa crisis financiera internacional en Estados Unidos, originada principalmente por las hipotecas subprime, y pronto se extendió a todo el mundo. Alquileres altísimos, precios de compra desorbitados. Pero es que hoy, 16 años después, volvemos a tener alquileres altísimos, precios de compra, igual me da vivienda nueva que de segunda mano, altísimos. ¿Cómo le sienta este escenario, bajo tu punto de vista, al sector de la vivienda prefabricada? Yo pienso que le sienta bastante bien en ese sentido, porque al final es una oportunidad para mucha gente que a lo mejor económicamente no puede llegar o no puede acceder a ese tipo de alquiler o a ese tipo de compra. Entiendo. Entonces, para mí personalmente creo que es una ventaja para ese tipo de público. Oye, Carlos, ¿hacéis vuestras casas a partir de contenedores como ahora mismo, que estamos en uno de ellos? Y me gustaría que nos contases brevemente cómo es ese proceso desde cero, cómo lo hacéis. ¿Elegéis este contenedor sí o este no? ¿O vale todo? ¿Y vosotros? Claro, eso es un tema que en España, por ejemplo, la mayoría de gente cuando intenta acceder a un contenedor, que muchas veces nos ha pasado, no puede, o sea, ni siquiera va a ver el contenedor ni lo ve hasta que le llega, hasta que lo adquiere. Entonces nosotros con el tiempo, o sea, esto no ha sido de un día para otro, con el tiempo pues nos hemos ido moviendo, hemos ido conociendo gente, proveedores y demás. Entonces lo que hemos hecho es conseguir ver los contenedores antes de comprarlos, incluso físicamente. Vale. Entonces nosotros, como al final los contenedores no los usamos para transporte o para otros medios, que los queremos transformar en vivienda, necesitamos que los contenedores tengan un mejor estado que, por ejemplo, los que lo usan para el sector del transporte. Ya. Entonces sí que conseguimos llegar a ese tipo de contenedor que queremos, que dentro de que sea usado está en bastante buen estado.
Oye, ¿qué tipo de personas demandan más vuestras construcciones? Es decir, ¿tenéis algún target o público específico de clientes? Pues la gente, al final, por los precios que podemos ofrecer de base, la mayoría de gente se cree que el público nuestro es gente pues a lo mejor un poco más humilde o que no puede llegar Sí, a una vivienda normal, económicamente hablando. pero nada que ver. Nada que ver, porque también tenemos gente de alto potencial económico que lo que quiere hacer son proyectos grandes, proyectos de... A medida. Exacto, proyectos a medida, y que simplemente lo que quiere ahorrarse es ese dinero en la construcción de la casa. Me gustaría preguntarte, ¿cómo es el proceso de construcción de una de estas viviendas en un terreno urbano? Es decir, si yo quiero una, ¿qué licencias, qué permisos, qué necesito, ¿vale? Y cómo son esos tiempos de ejecución. Vale, en terreno urbano, lo primero, el tiempo de ejecución dependerá de los metros que tenga la vivienda, ¿Vale? y de lo que tarda el municipio en concederte la licencia, ¿vale? Sí que hay unos métodos hoy en día, que hay muy pocas empresas que saben que existe, que es un adelantamiento de licencia, ¿vale? Estábamos hablando de que en 2 meses podrías tener la licencia para poder construir, y a partir de ahí es como un proceso normal de construcción. La diferencia es que nosotros, al tener un sistema de construcción en fábrica, junto con el arquitecto se avanza el proyecto, y cuando se obtiene el proyecto básico se puede empezar a construir la casa, ¿vale? Hasta que no se tiene el de ejecución pueden haber una serie de cosas que cambien en cuanto a medidas, Entiendo, rangos sí, que te piden, sí. etcétera, pero se puede ir ejecutando la casa. Una vez sale la licencia, tú la casa ya la tienes ejecutada, pues depende del proyecto, pero entre un 80 y un 90%. Entonces, cuando te sale la licencia, prácticamente la casa está terminada. Vale, habéis ido adelantando, por así Claro. decirlo. Oye, y como profesionales que sois del sector, ¿qué ventajas veis que tienen este tipo de construcciones frente a las tradicionales de ladrillo? Claro, nosotros al final no necesitamos como criticar la construcción tradicional, porque también nos dedicamos a ello y venimos de ello. Entonces nosotros lo que hicimos, o lo que vimos en este sector, que nos llamó bastante la atención, es que dentro de que sean casas prefabricadas, es muy parecido a la obra. O sea, es decir, todos los procesos son prácticamente iguales, evitando la estructura que utilizamos los contenedores, todo lo demás por el interior es lo mismo. Entonces, en cuanto a resistencia, los materiales, los acabados, vimos que era igual que la construcción tradicional y que podíamos sacarlo a un 50% más económico. Entonces, y lo podíamos hacer en la mitad de tiempo. Entonces, al final vimos que el resultado era igual y que la gente se iba a ahorrar casi la mitad de dinero. Me acuerdo que cuando estuvimos haciendo el anterior vídeo lo decías, Claro. que los tiempos de ejecución y todo también eran mucho más rápidos, aunque de base sean parecidos a una obra estándar, que no es criticar a la del ladrillo, en absoluto. No es poner a unos como una construcción buena y la otra mala, sino son simplemente vías diferentes. La base realmente es o sea, tú cuando vas a construir una vivienda como estas, de contenedores, de lo que te guías y lo que te exigen es la normativa de construcción tradicional. Claro, sí, sí. Oye, mira, esto me crea muchísima curiosidad. Habéis estado trabajando en una casa para un cliente, ¿vale? Habéis estado trabajando duro, modificando planos, oye, ¿me podrías cambiar esto, tal y cual? Llega el momento de llevar la casa, de subirla a una grúa, me imagino, corrígeme si me equivoco. Bueno, subirla al camión o subirla a una grúa, a un camión, y llevarla hasta el terreno del cliente. ¿Cómo es esa descarga? Porque ahí no puede salir nada mal, porque hay un mínimo error, se paga caro. ¿Cómo es ese proceso de llevarla y ultimar detalles? Y luego, ¿cómo hacéis ese seguimiento postventa con el cliente? Claro, pues la primera parte de ese proceso comienza con que nosotros hacemos un seguimiento y un estudio con el cliente desde que contrata la casa. O sea, es decir, se le enviaron unos planos de la cimentación que va a necesitar, adecuados a la casa que él tiene, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, hay que entender que es una vivienda que se transporta en un camión, que a lo mejor va a 800 kilómetros, o a 200 o a 1200 kilómetros. Entonces, lo que se ha de entender es que al final esa vivienda, desde la descarga, desde el transporte, desde el trayecto que llega hasta el sitio, puede tener daños, y esos daños se desplaza el equipo de montaje, que se encarga de repararlos. Y háblame un poco del servicio postventa, ¿cómo lo lleváis? El servicio postventa es un servicio que desde el principio tratamos de mejorar, y a día de hoy se intenta mejorar, y seguiremos, o sea, nunca va a acabar de mejorar eso, porque para nosotros es Mejora importante. continua. Correcto. Para nosotros es importante que una vez se le entrega la vivienda a un cliente, el cliente tenga la seguridad y la tranquilidad de que cualquier incidencia que haya, reparación, etcétera,
va a tener a disposición nuestro servicio y en otros casos nuestro seguro si hiciese falta. Mira, para terminar, me gustaría preguntarte algo. Muchos de los lobos que nos siguen quizás se encuentran en la tesitura de si dar el salto a la vivienda prefabricada o ir a la tradicional o incluso a una de las tuyas que se pudiesen plantear. ¿Qué recomendación les darías a uno de estos futuros propietarios? Pues yo como recomendación principal es hacerles entender, porque en España siempre vamos un poco por detrás en todo de lo que los otros hacen, es hacerles entender que al final este tipo de vivienda te exigen o exige la misma normativa que la construcción tradicional que te comentaba antes. Entonces al final el resultado de la vivienda va a ser el mismo. Tanto aislamiento, acabados, todo va a ser igual. Y entonces al final te vas a ahorrar bastante dinero con este tipo de construcción. Yo cuando me toca hablar con gente que trabajáis en este sector y demás, todos dicen lo mismo, que en España vamos un poquito a la cola, sí. que cuesta mucho que la gente al final le encaje y se salga un poco de la vía de lo tradicional y vea que hay vida más allá, ¿no? del ladrillo. Y luego muchas casas que no se ven que están hechas con sistema prefabricado. Lo que pasa es que una vez se acaban no notas que son contenedores o otro tipo. Te lo decía cuando estuvimos hace 2 años, te lo decía que mucha gente piensa en una casa contenedor y se piensa que en la fachada va a poner Myers. Por ejemplo. Y no es el caso, claro, evidentemente. Es que en el extranjero se hace mucho de ese método, incluso se dejan los contenedores con el óxido original. ¿Sí? Entonces, cuando tú buscas casas contenedor, por ejemplo... No lo sabía. Claro, la mayoría de empresas que están fuera, el norte de Europa, por ejemplo, está súper desarrollado, las casas las dejan con el contenedor visto. Pues no lo sabía. Eso a la gente no le acaba de llamar y además en España no se podría hacer así por normativa. Oye, pues Carlos, no te quiero molestar más, no te quiero robar más tiempo, sé que tenéis una apretada agenda, tu equipo y tú, y te agradezco muchísimo la invitación y que me hayas atendido aquí en este sofá, con un equipo de grabación fantástico, que fuera de cámaras no lo están viendo, pero son fantásticos, así que me alegro mucho de haberte visto. Muchas gracias a ti por venir y que sepas que esta es tu casa. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado el vídeo, lobos, nos vemos en próximos, cuidaros mucho, chao, chao, chao.